En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misa de hoy tiene enseñanzas interesantes, importantes. En la primera lectura, el profeta Ezequiel está bajo las órdenes de Dios, ¿no? Los profetas eran intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces el profeta Ezequiel está advirtiendo al pueblo de Israel que van a pasar por una situación de persecución, etc. ¿Y por qué? Por sus pecados, porque se habían alejado de Dios. Entonces el profeta hace una serie de cosas para que la gente lo vea y como que nadie le pregunta. Entonces el propio Dios le dice: bueno, diles por qué hiciste todas estas cosas. Entonces hizo un hoyo en la pared, llevaba una mochila en la espalda. Entonces él dice: ¿por qué? Porque irán al destierro, ¿no? Y saldrán con sus casas, con sus cosas al hombro, saldrán en la oscuridad, etc. Entonces Dios, a través del profeta, está anunciando que va a castigar al pueblo de Israel. Entonces, es una misericordia de Dios. Dios está anunciando que les va a castigar, pero siempre con la esperanza de que el pueblo de Israel cambie. Dios siempre espera nuestra conversión. Cuando se habla de castigo de Dios, no podemos pensar que es un castigo por maldad, no. Es un castigo que tiene el objetivo de hacernos recapacitar, de convertirnos y de volver al buen camino. Entonces, Dios en la primera lectura está queriendo hacer el bien al pueblo de Israel, está queriendo hacerlo caer en cuenta de que no están actuando bien. Entonces, por eso es que Dios amenaza. Entonces, no veamos a esas situaciones que se producen a veces en la historia, porque Dios interviene. Dios está siempre presente en nuestras vidas, Dios está siempre presente en la historia del ser humano. Y Dios va ayudando, Dios va bendiciendo. Cuando el ser humano se empieza a alejar de Dios, Dios va advirtiendo. Dios manda a veces situaciones difíciles, a veces son guerras, a veces son enfermedades, a veces son... Pero eso debe ayudarnos a nuestra conversión, debe ayudarnos a que recapacitemos, a que pidamos perdón. Entonces, por eso en el Evangelio es que San Pedro le pregunta a nuestro Señor: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7?
Entonces, ¿qué pasa? Había en el Antiguo Testamento, y sigue existiendo esa mentalidad hoy en día, que por alguna cosa mala que yo haga, yo debo recibir digamos así, una penalidad, un castigo. Eso existe en la sociedad actual también. O sea, usted comete una infracción de tránsito, bueno, tiene una multa. Usted en su trabajo no cumple con los horarios que están establecidos en su trabajo, recibirá un descuento o será despedido de su trabajo. Usted, en cualquier circunstancia, en el mundo en el que vivimos, en el colegio, si usted no rinde bien una materia, bueno, va a sacar una mala nota. Pero nuestro Señor viene trayendo una consideración, sobre todo espiritual, porque había también una idea de que Dios como que pagaba inmediatamente el mal que yo hacía. Bueno, yo debía tener una especie de compensación. Entonces nuestro Señor viene trayendo una nueva mentalidad, una nueva, por así decir, una nueva consideración sobre nuestra relación con Dios. Entonces por eso Él le responde a San Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar si me ofenden? Entonces nuestro Señor le dice, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, como que diciendo que el ser humano, en la medida que se arrepiente, que reconoce su falta, recibe el perdón de Dios. Y Dios como que se olvida. Por eso la parábola, esta que nuestro Señor hace, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Entonces, el primero debía mucho. Y el Señor, de acuerdo a la mentalidad antigua, ya va a la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Entonces Él pide perdón, pide que le den tiempo. Y el Señor lo perdona, le perdona la deuda. Entonces, pero después ese mismo que fue perdonado no es capaz de perdonar a uno que le debe a Él. Entonces ahí es donde Dios nos está dando un modo de nosotros concebir nuestra relación con Dios. Dios nos perdona si es que nosotros reconocemos nuestra culpa. Y si nos piden perdón, sepamos perdonar. Entonces, las lecturas de hoy nos dan esta enseñanza, que debemos ser reconocedores de nuestra culpa. Debemos saber pedir perdón. Debemos tener fe en la misericordia de Dios. Y debemos saber también nosotros perdonar, porque a veces nosotros aplicamos en relación a los otros una especie de ley absoluta de que me ofendió y yo, por así decir, lo penalizo, lo castigo. Pero cuando yo ofendo a Dios, ahí yo quiero la misericordia. Yo quiero la misericordia de Dios, pero no soy capaz de ser misericordioso con el que me ofende. Entonces, pidamos, ¿no?, a Dios que nos dé esa noción del perdón. Saber pedir perdón y saber también perdonar. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.